Se habla, sí, puedes escuchar, pero de ese tamaño fue. Y vamos rápido con ir a empezar el tema. El caso de Hezbollah, lo que está pasando con las milicias árabes en Líbano, Siria y demás, Irán está manejando eso. Claro. La gran ventaja de Irán, pero también de Israel, es que no tienen frontera común. O sea, eso les quita cosas, les quita situaciones, ¿no? Pero Israel ha ido a hacer ataques a Irán y viceversa, ¿no? Entonces, la cosa es muy complicada. Pero sí, pero logré salir avante, mandé 8,000 fracciones. Muy bien, felicidades. Ya lo viste. Tiene algunas partes necesariamente. Debía compartirlo con los otros. Fue para la revista de la Universidad Bíblica Latinoamericana, San José. A veces tenía mis dudas, pero finalmente es bastante periodístico en algunas partes. Y aprovechamos mucho algunas de las aportaciones de la doctora Rabinovich, que vino aquí con nosotros el año pasado. Su libro, La Biblia y el Trono. Sí. Bueno, entonces estábamos diciendo que Israel después del exilio no fue lo mismo. No fue igual. Jamás se pudo recuperar. Y lo menciono porque el Israel actual tiene, y hay que decir las dos palabras, tiene continuidad con lo que fue el Israel antiguo, con esto que estamos viendo, tiene continuidad, pero es muy improbable, y es lo más claro, que el Israel actual tenga más discontinuidades que continuidad con el Israel antiguo. Ahora, esas discontinuidades han sido trabajadas por la filosofía hebrea contemporánea. Los grandes filósofos, decimos contemporánea y viene de finales del siglo XIX. O sea, no es bueno, más o menos. Más o menos contemporánea. Ellos, los grandes filósofos hebreos contemporáneos, son quienes han trabajado las discontinuidades del Israel actual. Digo, filósofos que escribieron y pensaron antes de que se refundara, entre comillas, el Estado de Israel en 1948. Entonces, ellos ya no vivieron eso. Cuando menos unos dos de ellos no vivieron eso. Algunos sí. Y los que sí vivieron el cambio, por ejemplo, este gran filósofo que fue Martin Buber, muy importante Martin Buber, a él le tocó precisamente ver el nacimiento de este nuevo Estado. Menciono esto por los dos estratos de la página 4 que estamos viendo en el esquema. Después del exilio, las cosas cambiaron así. Fue una revolución de todo, en el pensamiento, en el culto, en la vida, en la fe, en todo. Es más, habría que decir que en el exilio nace el ateísmo judío. Es que México va a tener una presidenta judía, pero atea. Judía, pero atea. Dios nos libre, nos va a ir pésimo porque nuestra presidenta va a ser atea. Por Dios, ¿es la primera vez que tenemos un presidente ateo? No, pero ateo digamos en la práctica, porque el ateísmo práctico es el más problemático. A veces nosotros mismos vivimos como ateos prácticos. Decimos somos muy creyentes. No, ustedes ni yo, aquí no pasa eso. No pasa eso. No, nada, para más. Pero a veces se vive con un ateísmo práctico, se vive como si Dios no existiera. Sí, así es. El todos contra todos, la ley de la selva, el egoísmo, etc. Todo lo que somos. Entonces, después del exilio... Fíjese que claro, todo lo que somos, bendito Dios, así es, todo lo que somos. Exactamente, entonces después del exilio, los dos estratos de abajo del libro de Job es muy llamativo y por eso este señor lo puso con línea punteada. Eliú por un lado y la sabiduría, el discurso de la sabiduría. También tenemos aire, hermano. Ahí se puede poner el aire, aquí está el sistema. Ahí está el sistema. Ahí, ese de arriba. ¿Sí? Denle una vueltecita y a ver qué pasa. Ahí está. Con eso está bien. Sí, está bien. Ahorita vemos cómo funciona así. Pues es una mejor apague, ya que le vea. Mejor apague. ¿Sí? Sí. Sí. Y si no, ahorita vemos. Si llevamos a
Te puedes pasar a la otra velocidad, que es uno menos. La menos, correcto. Bien. Entonces, los dos estratos de abajo del esquema nos ayudan a entender, por eso lo punteado. Así, ¿Cómo? Creo que le aumentó, puede ser menos. No, sí le bajó. ¿Sí le bajó? Bueno. sí. Sí, ahorita vemos. Entonces, vamos a leer. El cuento primitivo es el primer estrato, de arriba, prólogo y epílogo. Enlazando los dos extremos del libro, el prólogo y el epílogo, se recompone con bastante facilidad el cuento popular, tal como lo narraban bajo las tiendas antes de que penetrara en el patrimonio sapiencial de Israel. Muy importante esta observación. La sabiduría popular de Israel, igual que en todos los pueblos antiguos, la sabiduría popular todavía no era sabiduría culta. En Israel se vivió la experiencia de que la sabiduría popular evolucionó a sabiduría culta. En Mesoamérica también pasó eso. Cuando uno lee Popol Vuh, por ejemplo, o cuando uno ve las crónicas de la conquista u otros documentos como esos, los de Fernando de Alba y Xochitl y otros más que hay, eso ya es sabiduría culta. Bueno, Fernando de Alba y Xochitl hablaba náhuatl perfectamente y hablaba perfecto español. Entonces ya era una persona muy culta. Y si hablamos de Garcilaso de la Vega, el Inca y Perú, era lo mismo. Fueron situaciones muy parecidas, donde la sabiduría popular atraviesa el filtro, en este caso el español de Mesoamérica y Sudamérica, atraviesa el bilingüismo, que ya es una experiencia transcultural, de diálogo entre culturas, de transculturación, inculturación, aculturación, choque de culturas, todo eso. Y entonces pasa esto. En Israel no hubo eso, pero mentira, sí lo hubo. Y sí lo hubo porque con el nacimiento del samaritanismo y la mezcla de naciones, culturas, religiones y lenguas, el samaritanismo sí fue la experiencia transcultural de Israel. Entonces eso está aquí en estas dos. Entonces queda claro, la sabiduría popular evoluciona a sabiduría culta. Pero lo popular, y luego son simultáneas. La sabiduría popular siempre está ahí. Evoluciona a sabiduría culta, pero la popular sigue. Y son paralelas, siguen ahí constantes. Por eso a mí siempre me gusta comparar esto con que cuando es sabiduría popular es un refrán. Sí, exacto. Es un dicho. Pero cuando es sabiduría culta, entonces es un aforismo. Aforismo. El aforismo ya tiene otro nivel, otra categoría, ¿no? El aforismo es teológico, es filosófico, es esto, es aquello. Pero en la forma son muy parecidos. Sí. Pero la sabiduría popular sí produce aforismos, pero no se propone hacer eso. Entonces el refrán es el popular y el aforismo es el nivel así. Es el de más culta, está más culta. El de Cogelet, claro, también. Bueno, atendiendo a los nombres de las personas y de los lugares, vean ustedes dónde parece que surgió el cuento. O en Edom, en la tierra de los herederos de Esaú, o más probablemente en la región de Aurán, en la Transjordania. Es muy probable que ahí haya surgido la historia como relato. Hoy sí tendremos que usar la palabra, ahorita que terminemos este primer punto, porque esa palabra, ese concepto literario, nos va a permitir, ya lo usábamos un poco con Daniel, pero ahora lo vamos a tener que usar de nuevo. Es la palabra verosimilitud. Verosimilitud. A similitud le ponemos el prefijo vero. No veo libreticas por ahí, no las veo. Y así veo una acá, otra acá, más allá no las veo. Bueno, es lo de menos. Entonces, verosimilitud. ¿Qué es la palabra misma? Cuando algo es verosímil. Y verosímil, los verosímil. Si lo verosímil es lo creíble.
lo que se sostiene por sí mismo. Que los árboles hablan y caminan en las historias de Tolkien. No, es verosímil porque forma parte de esa narración y de ese universo de historia. En ese universo de historia, es verosímil, en ese contexto, en ese cuerpo narrativo, ahí adentro, es verosímil que los árboles hablen. Es verosímil. De hecho, en el Antiguo Testamento también hay unos árboles que hablan, déjenme decirles. En el libro de los jueces hay unos árboles peleándose por quién va a ser el más grande. Sí. Como cuando hablan los animales, igual. Como fábula. En jueces, uno de los jueces pone un ejemplo así, de que los árboles se pelean entre sí para ver cuál es el mayor. Los árboles hablan. Hay un poema acerca de eso. Ah, sí. Pero así como en la obra de Tolkien están los árboles hablando y también entran en la historia y hacen cosas, ¿no? De acuerdo a la historia. Ajá. En ese universo narrativo es verosímil. Es como en 100 años de soledad de Gabo. De repente el cielo está lleno de mariposas amarillas. Eso no es posible. Pero en la historia es verosímil. Eso es lo verosímil, es lo creíble. Se vale meter esas cuestiones fantásticas, irreales, imposibles. Como Harry Potter. También, sí, en toda la literatura. Es que el problema es que no es solo en la literatura fantástica, es en toda la literatura. A fin de cuentas, ¿qué mujer de 100 años de edad sube al cielo? Una mujer de 100 años de edad asciende al cielo como la Virgen María y como el Señor Jesús. Hay una mujer que sube al cielo. Gabo, copiándole a la doctrina católico-romana, para él, para su historia. A mí no me importa la Virgen María, esta mujer sube al cielo. Remedios la bella, sube al cielo. Oye, ¿Es verosímil? Sí. Inverosímil sería en una poesía decir, en un lenguaje poético, decir las palmeras borrachas de sol, por ejemplo. Es inverosímil, pero es válido. No, desde luego, pero digo, ahí sí sería. Es que en narrativa funciona diferente. Sí. No es lo mismo. En ambas, en narrativa y en poesía, las posibilidades son infinitas. Y los autores o autoras son libres de hacer lo que se les pegue la gana. Bueno, sí. Es muy suave. Pero funciona diferente. A la poesía no se le pide verosimilitud o inverosimilitud porque no. Bueno, también manejan personajes a veces, pero funciona diferente, funciona distinto, ¿no? Esa metáfora del modernismo tardío y bastante decadente de Agustín Lara, que eso es lo que fue Agustín Lara, un modernista decadente, eso fue Agustín Lara. Y aún así descendían los como pesado no te metas. Porque aquí estás una persona. Claro que no era un modernista decadente, eso es lo que era. Bueno, regresemos al texto. Hasta ahora, las peripecias del drama bíblico de Job no se han encontrado al pie de la letra y en ningún texto del Próximo Oriente Antiguo. Hay textos parecidos, hay historias similares, ni en Egipto, ni incluso en Mesopotamia, en donde, sin embargo, vean esto, el tema del justo que sufre sí se explotaba ya desde finales de la época sumeria, unos 2000 años antes de nuestra era. Ya se manejaba el tema del justo que sufre. ¿Por qué sufre si es justo? ¿Por qué le va mal si practica mal? En ese sentido. Aunque, bueno, hoy que pusimos la pintura de Murillo, no aquí, sino en el libro de Censo, ahí está, de hecho ya tienen ahí su teléfono, está la pintura suelta y está parte del texto del estudio, está la pintura suelta. Sí, se vino la tendencia a llamarle el Santo Job, se vino la tendencia cristiana, digamos, llamarle así, hoy diríamos católico-romano, ¿no? Pero para el texto del Antiguo Testamento no es un santo, evidentemente, es un personaje relevante de la historia
Sí, está muy impresionante, muy bien trabajada. Es del siglo Cierto que la XVII. había mucho. Es del siglo XVII. Entonces, ese es el cuento primitivo. La historia básica, elemental, injusto que sufre y que se recupera. Así, esa es la historia básica. El justo sufriente que recupera su patrimonio, su estabilidad y demás, la salud también. Bueno. Número 2, los diálogos poéticos, que son del otro estrato. Los diálogos poéticos. En la primera mitad del siglo V, que es el segundo estrato, como está en el esquema, un poeta israelita, y aquí es el autor Jan Lebeck, maneja que probablemente sí haya sido un poeta. ¿Por qué? Por la unidad del estilo, por la unidad del vocabulario, por la unidad de los giros. Uno puede, por ejemplo, hacer un ejercicio de lectura, por ejemplo, tramposo en la iglesia, para probar los espíritus. Y podríamos plantear, por ejemplo, una lectura del Evangelio de Juan, sin decir que es el Evangelio de Juan. Una persona lea, o varias personas lean, y traten de adivinar de qué evangelio es. Hácenlo. A ver, ya lo leíste, a ver, ¿de qué evangelio es? Podríamos ponerlo a leer, poner a leer a esta persona el capítulo, ¿qué será? El capítulo, si ponemos el 10 es muy duro. No, el capítulo 12 del evangelio, o el capítulo 5. El buen lector que escuche eso, que lo esté haciendo la lectura, inmediatamente tendría que reconocer: este es el cuarto evangelio. Incluso en español, porque mencionaba estilo, vocabulario, otra cosa, estilo, vocabulario, otra más, y sobre todo los temas, así de manera general. Pero no es que toda la humanidad, digo, que se dedica a esto, lo otro, Ajá. beben de tantas fuentes que se llenan de todo ello, y entonces, por ejemplo, lo que estás diciendo ahorita de Mateo, O de Juan. de Juan, ¿ok? Pero es de beber tanto, ¿no? Y luego de ahí, pues ya, Pero aquí el asunto es reconocer el estilo, por eso. reconocer el vocabulario, reconocer los temas. Por eso Si leemos una parte donde aparecen los yo soy, pues no hay problema, ¿no? Eso es de Juan. Había un concurso cuando yo era joven, Sí. de conocimiento bíblico, Sí, que nada más se ponían, y tenía uno que rápidamente reconocer y seguir la lectura. Sí, Entonces, pero esos concursos eran sin teología. Y ese es claro, pero me refiero que era lo que se usaba, sí, el pero estilo sí, de a lo que del yo voy personaje es que ahorita el grado de exigencia que Job nos plantea como lectores experimentados. Si aquí fuera un grupo de adolescentes no estaríamos diciendo esto. Los lectores experimentados ya no tienen pretexto para dejar de reconocer el estilo de un texto. El estilo de Job es único. Por temas, por vocabulario, por giros, fue la otra que ahora dice al revés. Primero, ahora ya no mencioné el primero, pero bueno, son 4. Temas, estilo, vocabulario, giros. 4 aspectos. Temas, estilo, vocabulario y giros. Esas 4 cosas, ¿no? Para temas, estilo, vocabulario y giros. Otra vez, temas, estilo, vocabulario y giros. Lo hacemos como cantando. Temas, estilo, vocabulario y giros. Si fuera tanto. Temas, estilo, vocabulario y giros. Aunque el orden no es el mejor, pero bueno. Entonces, los diálogos poéticos, este poeta israelita cualificado, y así está en el texto en la traducción del cuaderno, cualificado, muy bien calificado, un poeta de altura, serio, bien conocedor de su materia, de su lenguaje, de su asunto, comprendió todo el partido teológico que se podía sacar del viejo relato. Conoció la historia y dijo: yo voy a hacer algo con esta historia. Voy a trabajar
poéticamente y teológicamente el asunto, porque no son cosas parecidas ni similares. Siempre la revelación de Dios se ha llevado bien con la poesía. Siempre. Estilos, vocabulario, giros y temas. Estilo, vocabulario, giros y temas. Estilo, vocabulario, giros y temas. Siempre la revelación de Dios se ha llevado bien con la poesía. Algunos pensadores han llegado a decir que ni siquiera deberíamos de hablar de textos sagrados, sino de poemas sagrados. Desde Génesis hasta la Apocalipsis. Creo que no es para tanto, porque hay partes demasiado densas del texto sagrado que se alejan mucho de la poesía, las genealogías, la ley, etc., ¿no? Se alejan, sí, pero en general toda la revelación de Dios es un gran poema sagrado. ¿No? Entonces dice aquí, este poeta se dio cuenta y dijo: voy a trabajarlo en los dos terrenos, poesía y teología. Siendo creyente, obviamente, porque gente como César Vallejo, desde América Latina, y César Vallejo es un caso entre decenas. Habría que hablar quizá más bien de un poeta ateo. Sí, César Vallejo era hijo de cura, entonces ya había problemas ahí. Hijo de cura y de chola, indígena peruana. Entonces el abuso y todo lo que representaba ser un hijo, ¿cómo se decía antes? Un hijo bastardo y todo eso, ¿no? Entonces la fe de César Vallejo es una fe muy atormentada, muy desgarrada, por eso escribe así: yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Pero tenía todavía rastros de fe César Vallejo. Habría que pensar en poetas ateos o ateas y encontrar en ellas justamente ese diálogo o esa búsqueda de Dios o de lo sagrado de una manera diferente. El caso de Octavio Paz, por ejemplo, que era ateo, confesó, y que dijo que perdió la fe en una época determinada de su adolescencia, y que escribió 2 poemas muy importantes sobre Dios. En uno de ellos el título lo dice todo. El poema se llama El ausente. El ausente. Y se dirige a Dios, es la oración de un ateo. De hecho hay un poema de Unamuno que también se llama así, la oración de un ateo. Pero Paz lo que hace es una oración de ateo. Y se dirige a Dios: ¿y dónde estás? ¿Y por qué haces eso? Bueno, lo dice muy bien. Es un poema un poquito largo, pero muy claro. Este poeta dejó, obviamente, es creyente. En esa época casi no se podía ser ateo. No que no hubiera ateísmo, sí lo había, pero era muy velado. La gente no se atrevía a decir que no había Dios, aunque el Salmo lo dice. Dice el impío en su corazón: no hay Dios. Ateísmo práctico, como decíamos en su momento. Bueno, separó como si se tratara de las 2 partes de una cortina. Abrió la cortina, las 2 secuencias de arriba del relato primitivo, y en el espacio que quedó abierto, lo de en medio, la carne y el Salmo, se puso a hacer hablar largamente. Aquí estamos en el terreno del autor. Nosotros somos lectores, y hay toda una teoría de la lectura en general desde el lector. No es lo mismo la teoría de la lectura desde el autor, desde el lector o desde la obra. La teoría de la lectura cambia cuando te vas uno a una de las 3 perspectivas. Y hay más, hay más, pero la perspectiva del lector es: yo como lector tengo una experiencia de lectura que tiene estas características. Es la teoría de la lectura desde el lector. La teoría de la lectura desde el autor es otra cosa. Y la teoría de la lectura desde la obra misma es cosa diferente. Un señor, un profesor de la UAM, lo decía muy bonito: es la crítica de lo leíble, no de lo legible, sino de lo leíble, cómo leemos. La crítica de lo escribible, cuando ya se escribe, obviamente no todos podemos escribir por unas razones obvias, no tenemos la vocación, lo que sea. Lo escribible para quien escribe. Y luego el tercero es el más importante: la crítica de lo instituible. En este caso, el texto sagrado, le decimos así, y entonces nos ponemos así como muy respetuosos del texto y
decimos, no, esto es texto sagrado, lo tengo que respetar, porque si lo leo mal, quién sabe cómo me vaya, ¿no? Eso es lo instituible, ¿no? Es la teoría de la lectura desde el texto. Y cuando es teoría de la lectura desde el texto sagrado, pues hay que andarse con cuidado, porque el autor básico de toda la escritura es el propio Dios. Bueno, el poeta hace eso y pone a hacer hablar largamente a Job. Capítulo 3, el monólogo, capítulos 29 al 31, el otro monólogo, y a dialogar primero con sus 3 visitantes y ¡zas! Y luego con Dios. ¿Qué características tiene el diálogo de Job con Dios en el libro? ¿Es un diálogo posible o es un diálogo imposible? No, sí es posible. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Depende de esa amistad que usted relacione con Dios. Entonces puede hablar así. Por ejemplo, cuando a mí me impacta mucho cuando está la tormenta en el mar y va y le dice, levántate, ¿por qué te duermes y nos estamos ahogando? Ese es otra. Bueno, ese es el evangelio. Sí. Pero es yo pensé esa relación. yo pensé que usted iba a hablar de cuando Dios le contesta desde la tormenta. Ah, sí, también. Y No, lo mismo. es que eso está en Job, lo otro no es Job. No, pero es esa pero no hay amistad. relación, no confundamos. No. Yo la veo como relación de sí, puede amistad. ayudar, sí. Pero lo que voy es a lo siguiente. Y para eso está el tiempo disponible, todos los días que nos faltan, ¿sí? Claro. Para aclarar y puntualizar bien. Es muy bueno porque cuando mencionó usted tormenta, yo pensé se va a referir a Dios contestando desde la tormenta en Job, que es lo que hace. Pero la pregunta sobre si el diálogo entre Job y Dios es posible o imposible, también contesta. sí, pero el punto al que voy es a este. ¿Es posible o imposible el diálogo de Job con Dios? Y dije, ¿quién sabe? Porque cuando Dios le contesta a Job desde la tormenta, no hay diálogo. No hay diálogo. Estrictamente hablando, Dios no le responde a Job lo que él quería que le respondiera. Por lo tanto, no hay diálogo. Es un monólogo. De ambos. Sí. Yo pienso que podría pasar hoy en día en tanto escucháramos a Dios. El problema es que siempre en nuestras oraciones es nada más yo hago, Claro. y no. Claro, sí. Y no escuchamos. Sí, ese es un problema nuestro. Es el problema nuestro, no es el de Dios. Claro. Y si, como decía en la semana con otro grupo, y si tenemos dislexia reclinada o nuestras oraciones a veces son resultado de una dislexia y con todo el respeto que nos merece la gente que la tiene. Claro. Es un problema serio, severo, tener dislexia. Requiere terapia para salir de ella. Pero respetando eso, a veces sí somos ejemplos de una dislexia espiritual, digamos. Que no somos capaces de que algo nos falla para decir. Y por eso mejor guardamos silencio. Pero el tiempo nos da. Entonces, número 3. Los discursos de Eliú. Ahí está con verdecito muy bonito. El color corporativo del dorado. Por el año 450 se añadieron por obra del mismo poeta o de algún otro redactor, que es lo más probable, porque hay varias manos en el libro de Job. Eso es evidente en toda la Biblia. Los discursos de Eliú, que son largos, 32 a 37, son como 6 capítulos, cuya problemática coincide a veces con la del profeta Malaquías. Y aquí ya tenemos de dónde agarrarnos. Probablemente el autor del texto que se atribuye a Eliú en el libro de Job conoció el libro del profeta Malaquías. Por fin tenemos de dónde agarrarnos. Y entonces tendremos en su momento que ir a Malaquías, ¿no? Para ver, porque Malaquías es muy... se ha usado mucho el hijo del profeta Malaquías. Se piensa que a él solo le preocupaban los diezmos o las ofrendas de Dios. Ustedes me han robado. Y así dice el texto. Dice tal cual, sí, ustedes me han robado, no me han dado la ofrenda que me deberían de dar. Así que cáiganse, échenle la ofrenda, ¿no? Por eso es el último. Sí, se queda. ¿No? Bueno. Y número 4, justo a tiempo para concluir, casi un inciso, tenemos 20. Este poema, el poema, bueno, mitad del siglo V, lo de Malaquías. Mitad del siglo V, ya posterior al destierro. Y aquí está, ¿verdad? Siglos IV, no, estamos en el periodo de
mitad del siglo XX. Sí. Y luego el poema sobre la sabiduría. Este poema, el último de los añadidos a la hora del siglo V. Ven ustedes, veíamos la simetría del libro. Del prólogo a la sabiduría en el esquemita se baja, ¿no? Y aquí está el centro de todo el libro, el esquemita de la sabiduría. La sabiduría, capítulo 28. Constituye una especie de intervalo de órgano. Interludio le llamamos. Un intervalo de órganos, pensando en lo musical. El redactor anónimo, y aquí ya no es autor, aquí es redactor, aquí ya están armando el texto. Es un editor que ya está armando las partes del texto y las va pegando y las va quitando, agregando, poniendo, colocando según el devenir. Lo que hacen los editores del cine también. Quitar, cortar, poner. Que lo insertó en su lugar actual, demostró tener muy buen gusto. Claro. ¿Quién nos dijo, nos confesó la semana pasada que se fue a leer el capítulo 28 de urgencia? La hermana Edith, ¿no? Edith. El redactor anónimo, siglos IV y III, que lo insertó en su lugar, demostró tener muy buen gusto y termina. ¿Qué quiso hacer con eso? Quiso concluir las discusiones de Job y de sus amigos, relativizando con audacia todo el saber del hombre y todas sus palabras. Algo así como lo que ha hecho hace unos años este autor que les mencionaba el otro día, de apellido raro, judío francés, el que nos habla de embiblar la vida. Embiblar la vida. Tenemos que embiblar la vida. Embiblar la vida no significa estar repitiendo versículos bíblicos todo el día. Eso no es embiblar la vida. Embiblar la vida es que la Biblia circule por nuestra sangre. Es que este texto, el conjunto de textos que son las Escrituras, impacte de tal manera en nuestra vida, nuestra fe, nuestra oración, todo lo que somos. Y que aunque no nos estemos refiriendo a eso en nuestros diálogos, actividades, en lo que hacemos, la vida esté embiblada. La vida amueblada de la Biblia, envuelta, barnizada de Biblia, todo lo que somos y lo que pensamos. Sin que estemos queriendo bombardear a la gente con versículos. No, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. La gente luego dice, no, ya. Sí, ya me diste mi dosis de libro, ya. Claro. Cambiemos de tema. Sí, eso es a lo que se refiere este señor. Y va en esta misma línea de lo que hace aquí el 4, el poema sobre la sabiduría. Imagínense cuando íbamos a revisarlo. Tenemos que hacerlo un buen día y tendremos que ver cómo es que la función, ¿qué relación tiene Job 28 con Proverbios 8, con Juan 1? Relación entre Job 28 con Proverbios 8 y con Juan capítulo 1. ¿Juan qué? 1. El principio. ¿Qué relación tiene? Job 28, obviamente, que es el capítulo, y Proverbios 8 y Juan capítulo. ¿Qué relacional, no? Juan capítulo. Hoy salió el articulito Estoy viendo sobre Pablo Freire. Educación y pensamiento crítico. Nos Escalón viene ahora. dedicaron el centro de toda la... Ahí está. Educación y pensamiento crítico. Estas dos páginas y luego estas otras. Felicidades. 4 páginas. Eso es todo. Estas portadas, esta vez sí tuvimos la posibilidad, porque estos primeros libros de Freire y sobre Pablo Freire se publicaron gracias a un movimiento protestante ecuménico de la época. A Freire lo publicó en español primero una editorial protestante en Uruguay. Varios de estos libros. Y ahora pues está la colección. Porque hasta acá no se oye, yo creo que hay un momento. Acá está la colección de la SEP, que ahora ya sabe.
Traje unos. Me va a tapar uno a mí, ¿verdad? Pues dale ese rol. Porque el que parte y me comparte. ¿Qué son 10 pesos? Aquí quiero uno de estos niños. Podemos traer más en la semana. Fui al puesto y me compré todos. Ok, perfecto. De hoy justamente. Ah, qué interesante. Sí, ya me sorprendió mucho que iba a salir el 15 de septiembre. Para el señor Miguelito, por favor, puede salir. Yo Para de la pelea. también. Ya, ella tiene puedo saber lo que usa. El hermano lo tiene. Por favor. Estamos justo en el tiempo. Entonces, el morbo les va a hacer leer de nuevo ahora aquí. El 28 por 8, casi el 40. Quizá, ¿no? Hacer ese acercamiento de Proverbios 28. Proverbios 8. Proverbios 8. Job 28. Y trazar puentes entre las tres partes. Pero siempre recordando que la sabiduría en la Biblia es la presencia femenina de Dios. La sabiduría es la presencia creadora y sustentadora de Dios en el mundo, pero es una presencia de carácter femenino. Por eso es la sabiduría. Por eso es la sabiduría. Es lo mismo que el espíritu, que es la ruaj. El espíritu es la ruaj. El espíritu es. La ruaj, la palabra hebrea, ruaj. Ruaj. Espíritu. El espíritu es femenino también. La ruaj. La ruaj. Muy bien, empezamos.